Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayano Kouji. El pequeño cuartel de Jackson olía a madera húmeda y a pólvora vieja. No era más que una construcción improvisada con paredes reforzadas, mesas largas y lámparas de queroseno esparciendo una luz amarillenta que teñía todo de un aire pesado. Sobre una de las mesas, extendidos, se encontraban varios mapas cubiertos de marcas rojas, notas y tachaduras, testigos mudos de las últimas semanas de patrullas fallidas. María estaba de pie, con los brazos cruzados, observando el mapa como si intentara descifrar un enigma imposible. Cuando Kiyotaka entró, apenas levantó la vista, pero en cuanto él se acercó, habló sin rodeos. «Eres uno de los últimos mejores hombres que tengo después de todo lo que ha pasado», dijo con firmeza, la voz cargada de una mezcla de cansancio y pragmatismo. Kiyotaka no respondió. Se limitó a mirar los papeles extendidos, su rostro neutro como siempre. «Necesito que entrenes a las nuevas fuerzas de Jackson», continuó María, señalando con un dedo las listas de nombres garabateadas a un costado del mapa. «La mayoría de los muchachos que quedan no tienen experiencia real, y los veteranos están», hizo una pausa breve, mordiéndose la lengua, muertos o demasiado heridos para continuar. Kiyotaka inclinó la cabeza apenas un centímetro. «Entiendo». María soltó un suspiro. Se acercó al mapa y marcó con la uña un círculo rojo cerca del límite sur. «Las patrullas han estado sufriendo bajas constantes», dijo, su voz endureciéndose. «Esto ya no son pequeños grupos de infectados dispersos, es otra cosa. Manadas enteras. Y no hablo de 5 o 10, Kiyotaka. Hablo de decenas. Fue lo mismo de hace unos años, pero con la diferencia de que ahora son más». Kiyotaka acercó la mirada al mapa. Varios puntos rojos se amontonaban alrededor de Jackson, como si fueran un cerco en movimiento. Algunas áreas estaban tachadas con cruces negras y anotaciones, demasiado peligroso. La situación era clara. «Los rodean», dijo, más como un análisis frío que como una alarma. María asintió lentamente. «Sí. Y si seguimos perdiendo hombres al ritmo de estas últimas semanas, no podremos mantener a salvo los muros por mucho más tiempo». Un silencio pesado se instaló entre los dos. La lámpara sobre la mesa parpadeó, proyectando sombras largas sobre los mapas. Kiyotaka permaneció inmóvil, sus ojos siguiendo las marcas como si leyera algo que los demás no podían ver. «Entrenaré a tus hombres», dijo finalmente, su tono sin emoción, pero con una resolución que contrastaba con la desesperanza que flotaba en el aire. María lo observó unos segundos, y en sus ojos pasó un destello de alivio. Team Skip. El centro de coordinación de Jackson no había cambiado en esencia. Las paredes seguían siendo de madera reforzada, y el espacio, iluminado por lámparas que chisporroteaban en verano y en invierno, mantenía ese aire rudimentario. Sin embargo, los años habían dejado su huella. Los mapas ya no eran los mismos de hace tanto, habían sido reemplazados por nuevas hojas, con anotaciones frescas, bordes desgastados de tanto ser doblados y desplegados. Algunas zonas estaban marcadas con diferentes colores, rutas seguras, zonas de caza, sectores condenados por la presencia masiva de infectados. La mesa central estaba más cargada que nunca, con registros de municiones, raciones, horarios de patrullas y hasta listas de heridos. El aire olía a cuero, sudor y metal aceitado. La puerta chirrió y Kiyotaka entró. La luz de la tarde lo enmarcó unos segundos, antes de que su silueta se mezclara con la penumbra interior. Su mirada fue lo primero que recorrió la sala, fría, metódica, registrando cada detalle en cuestión de segundos. Frente a él, de pie en una especie de formación irregular, había 10 personas. Todos jóvenes adultos, algunos con rostros endurecidos por los años recientes, otros todavía con un brillo de inseguridad en la mirada. El murmullo de voces se apagó en cuanto lo vieron entrar, como si la sola presencia de Kiyotaka bastara para imponer silencio. Él se detuvo un instante, observando. Su mente, como siempre, comenzó a diseccionar. El porte de cada uno, las manos relajadas,
la manera en que sus ojos se movían no se fijaban nerviosos en el suelo. Las respiraciones rápidas, los cuerpos tensos, la disciplina improvisada. Y entonces lo notó. Entre esas caras reconoció algunas más familiares, aunque transformadas por el paso del tiempo. Varios chicos que jugaban con él hace años. Ahora estaban allí, convertidos en adultos, con la sombra del apocalipsis grabada en sus gestos. Kiyotaka parpadeó una sola vez, sin dejar que la sorpresa se notara. En su interior, aquello no le provocaba nostalgia ni apego, pero sí una especie de nota mental: la generación que era infancia, ahora es la que sostiene a Jackson. Dio un paso al frente. Su voz, más firme y directa que en el pasado, cortó el silencio. Formación. Recta. El tono no era un grito, pero bastó para que todos corrigieran su postura. Los 20 lo hicieron de inmediato, aunque algunos lo hicieron con torpeza. Kiyotaka caminó frente a ellos, lento, evaluando. Dejen de mirar el suelo. Si no pueden sostenerme la mirada, menos podrán sostenerle la mirada a un enemigo. Su voz era plana, sin enfado, sin sarcasmo, solo fría instrucción. Varios alzaron los ojos. Kiyotaka los dejó sudar bajo su silencio unos segundos más, como había aprendido en la sala blanca: a veces la tensión era una mejor maestra que las palabras. Luego habló otra vez, sin rodeos. Aquí no hay lugar para los que se quiebran. Se detuvo y señaló los mapas en la mesa. Jackson está rodeada. No hay muros eternos. No hay armas infinitas. Si ustedes fracasan, mueren. Y si mueren, sus familias también mueren. Algunos tragaron saliva, otros se tensaron como si intentaran aparentar fortaleza. Kiyotaka los observó de nuevo, y esta vez su tono cambió apenas. Lo que vamos a hacer no es aprender a disparar. Eso ya lo saben. Lo que vamos a hacer es aprender a sobrevivir en conjunto. Sin miedo, sin errores. Cada uno de ustedes será un eslabón. Y si uno se rompe, la cadena se viene abajo. Hizo una pausa. Y por primera vez, permitió que una sombra de humanidad se filtrara en sus palabras. Ya nos conocemos. Algunos de ustedes jugaron conmigo cuando eran niños. Hoy están aquí, convertidos en soldados. Si están frente a mí, es porque han sobrevivido. Ahora toca decidir si sobrevivirán al siguiente paso. La sala quedó en silencio, y aunque nadie lo notó, Kiyotaka había revelado una faceta distinta. No era el muchacho callado y distante que había llegado a Jackson años atrás. Ahora hablaba más, con más claridad, con un filo que inspiraba obediencia. Kiyotaka alzó la voz, firme, sin titubeo alguno. La mayoría de las bajas de Jackson en los últimos años no han sido por falta de fuerza ni de valor. Han sido por la ausencia de táctica. El silencio se volvió aún más denso. Nadie se movía. Salir en patrullas desorganizadas, confiar solo en la puntería o en el número, no es suficiente. Los infectados no piensan, pero superan en cantidad. Y los saqueadores, ellos sí piensan, y esperan errores. Cada error nos cuesta vidas. Se inclinó sobre el mapa de la mesa, marcando con un trozo de carbón algunos sectores. Lo primero que deben entender es el principio de grupo: nunca se muevan como individuos, sino como una unidad. 2 al frente, 2 cubriendo la retaguardia. Rotación constante, golpeó suavemente el mapa con el carbón. Sin disciplina, sin cohesión, morirán uno por uno. Algunos intercambiaron miradas, tensos. Otros asentía lentamente. Ustedes no son héroes. No quiero héroes. Quiero soldados que piensen, que actúen con precisión. Si uno cae, el grupo responde. Si uno avanza sin apoyo, está muerto. Una de las chicas, de cabello recogido en una coleta, levantó la voz. ¿Y qué pasa si estamos rodeados? Kiyotaka la miró sin emoción. Entonces nunca debieron estar rodeados. Pausa breve, helada, que cortó la respiración en el lugar. Pero si ocurre, hay formaciones específicas para abrir un hueco y retirarse. Eso se entrena. Y lo vamos a entrenar. Avanzó unos pasos, con la calma de alguien que no enseñaba teoría, sino supervivencia. A partir de hoy, trabajarán en parejas. Nadie se moverá solo. Cada uno será responsable de su compañero. No importa si lo odian,
Si lo respetan o si no confían en él. Confiar no es un lujo en este mundo, es un requisito. El ambiente se cargó. Los reclutas lo escuchaban como si cada palabra pesara. Aquellos que lo conocían desde niños parecían casi conmovidos, aunque lo ocultaran bajo expresiones endurecidas. Kiyotaka concluyó, con esa voz monótona pero cargada de convicción fría. Olviden lo que saben. A partir de hoy, aprenderán a pensar en conjunto. Aprenderán a ganar territorio y a volver con vida. Si obedecen, si entienden. Jackson tendrá un futuro. Si no. Jackson será otro nombre borrado en el mapa. Se hizo un silencio absoluto, hasta que uno de los soldados dio un paso al frente y asintió con firmeza. Luego otro, y otro más. Uno tras otro, todos respondieron. Kiyotaka los observó. Y aunque su rostro no cambió, en su interior entendía algo, la diferencia entre la obediencia por miedo y la obediencia por respeto. Y esos 20, estaban empezando a ver en él lo segundo. Perspectiva, Kiyotaka Ayanokouji. La casa en la granja se levantaba tranquila entre la hierba alta, como si el tiempo no tuviera poder aquí. Descendí del caballo con un movimiento automático, casi sin pensar, y lo até al poste de madera. El animal resopló. Al abrir la puerta, el aroma cálido de la madera y el fuego de la chimenea me recibió. Ellie estaba en la sala, sentada en un sillón gastado, alimentando al bebé con paciencia. Levantó la vista apenas lo suficiente para notar mi presencia. «Oh, volviste», dijo, como si fuera lo más trivial del mundo. Si respondí igual de simple. No hubo más. Ella volvió a lo suyo, yo a lo mío. Esa era nuestra dinámica. Caminé hacia la estantería del rincón. Vieja, polvorienta, cargada con libros que leía él y de vez en cuando o que usaba para educar a nuestro hijo. Puse las manos sobre la madera y, con un empuje seco, la moví hacia un lado. El sonido de los goznes oxidados se mezcló con el crujir del suelo. Detrás de ella, como siempre, estaba la puerta oculta. De hierro, discreta. Una cerradura antigua que reconocía solo una llave. Saqué la pieza de metal gastada del bolsillo interior de mi abrigo, la introduje y giré. El chasquido fue claro. Empujé. La puerta se abrió hacia adentro, revelando las escaleras que descendían a la oscuridad. El aire era más frío allí abajo. Bajé despacio, cada paso resonando contra el concreto. Cuando llegué al fondo, extendí la mano y busqué a tientas la cadena colgante. Tiré de ella. El sótano se iluminó con un golpe de luz amarillenta. Lo que antes era un simple depósito se había convertido en otra cosa. Las paredes estaban alineadas con casilleros metálicos negros, modernos en comparación con el resto de la casa. Abrí uno de ellos. Dentro, descansaban rifles, pistolas, cuchillos, granadas improvisadas. Cada arma estaba limpia, cuidada, lista. En el casillero siguiente había chalecos reforzados, protectores de cuello y mangas diseñados para evitar mordeduras. Ninguno de esos recursos existía en Jackson. Los había construido yo mismo, pieza por pieza, durante los 2 años en los que me mantuve inactivo. La inactividad era la palabra que usaban los demás. Para mí, solo fue preparación. Cerré los casilleros. El sonido metálico retumbó en la habitación. Time skip. El silencio era necesario. Les había dicho a los reclutas que no se acercaran al cuartel de coordinación por unos días, bajo la excusa de una preparación intensiva. No quería distracciones. El resultado estaba frente a mí. Apenas descendiendo desde el huerto se notaba la primera diferencia, las tablas de madera que crujían hace tiempo ahora estaban reparadas, reforzadas y barnizadas con el aceite improvisado que había preparado con grasa animal. La entrada ya no era un simple pasillo polvoriento, los casilleros que alguna vez se escondieron en mi sótano, ahora estaban alineados con precisión militar a cada lado. Negros, limpios, etiquetados. Dentro, todo tenía su orden, cuchillos, machetes, rifles de asalto, francotiradores con miras aún pulidas, chalecos reforzados con capas metálicas improvisadas, mangas protectoras contra mordidas, cuellos rígidos diseñados para resistir presión. Nada estaba ahí por azar. Al pasar más adentro, la mesa central ya no era aquella mesa pequeña y raquítica.
Había sido reemplazada por una mesa amplia de madera maciza, con suficientes sillas para que todos los reclutas pudieran sentarse a la vez. Encima, mapas actualizados de Jackson y sus alrededores, repletos de marcas rojas, azules y negras que indicaban rutas de patrulla, zonas muertas y rutas de escape. A un costado, colgaban carteles enormes, diagramas de formaciones, órdenes escritas con letras claras, planes de avance. Cada papel hablaba de algo que nunca existió aquí, estrategia. A la izquierda, había dispuesto una zona de entrenamiento físico. Travesaños de madera con cuerdas colgantes, tablones para practicar equilibrio, sacos rellenos con arena para mejorar la fuerza. No era sofisticado, pero servía. Todo diseñado para reforzar la agilidad, la resistencia y la velocidad. Más adelante, construí lo que en mi mente llamé la sección de fuego controlado, un pasillo estrecho con blancos móviles hechos de madera y hierro oxidado, en donde se podían practicar disparos en movimiento. No eran simuladores, pero servían para marcar la diferencia entre un recluta muerto y uno vivo. En otra esquina del cuartel había improvisado un ring rudimentario, delimitado con cuerdas tensadas. Allí, podrían enfrentarse entre ellos en combate cuerpo a cuerpo. A un lado, maniquíes de madera recubiertos con piel curtida y rellenos duros, perfectos para entrenar la contundencia de los golpes y simular la resistencia de un cuerpo humano. Y no era todo. Había dispuesto una zona especial, lo llamé entrenamiento de crisis. Una sección cerrada, sin ventanas, con corredores estrechos y un sistema de campanas improvisadas que podían sonar aleatoriamente. Allí, los reclutas tendrían que moverse a oscuras, con ruido desorientador, entrenando no solo el cuerpo sino la mente. Me detuve en medio de la sala renovada, respirando el aire que todavía olía a madera cortada y hierro recién trabajado. Era, en esencia, la extensión lógica de lo que fui obligado a aprender en la Sala Blanca. Solo que ahora, era Jackson quien iba a recibir ese conocimiento. Yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía una ligera sensación de que esto era solo el comienzo. Y luego, lo escuché. Los pasos llegaron como un murmullo colectivo por el pasillo. Voces bajas, mezcladas entre curiosidad y duda. Finalmente, el grupo de reclutas apareció en la entrada. Al principio, nadie habló. Todos se quedaron estáticos, observando. El silencio de sorpresa era más elocuente que cualquier palabra. Sus ojos iban de los casilleros ordenados a la mesa repleta de mapas, luego a las secciones de entrenamiento y, finalmente, al ring improvisado. Uno de ellos, un chico alto de mirada todavía ingenua, soltó lo primero que pensó. ¿Qué es todo esto? Caminé hacia la mesa central sin responder directamente. Toqué con la palma abierta uno de los mapas y luego levanté la mirada. Esto, dije con calma, es lo que les ha faltado. Me aseguré de hacer contacto visual con cada uno, sin levantar la voz. Jackson ha tenido demasiadas bajas en los últimos meses. Mueren porque no hay táctica. Porque cada patrulla se mueve como individuos sueltos y no como un grupo. Se produjo un murmullo incómodo, pero nadie me interrumpió. Señalé los casilleros. Desde hoy, cada quien tendrá su espacio. Ningún arma, ninguna pieza de equipo, estará fuera de lugar. El orden es el primer paso para sobrevivir. Caminé hacia la zona de las cuerdas y el entrenamiento físico. Aquí aprenderán a moverse rápido, a resistir, a trepar, a esquivar. Los infectados no esperan. Un cuerpo lento es un cadáver en proceso. Me moví al pasillo de disparo, golpeando suavemente un blanco móvil para que se balanceara. Aquí practicarán fuego controlado. Aprenderán a disparar en movimiento, no en estático. Al llegar al ring improvisado, varios de los reclutas ya intercambiaban miradas nerviosas. Y aquí, proseguí, aprenderán combate real. Cuerpo a cuerpo. No todos los enfrentamientos serán a distancia. Habrá momentos donde lo único que tengan sea un cuchillo, o sus manos. Aquí practicarán hasta que sus reflejos actúen por ustedes. Finalmente, me detuve frente a la sección cerrada, la sala oscura de crisis. Me quedé un segundo en silencio antes de hablar. Este será el entrenamiento más importante. Aquí no habrá luz, no habrá silencio, y no habrá control. Aprenderán a decidir bajo presión, a moverse aunque no vean, a confiar en su oído y en su instinto. Si fallan aquí, morirán afuera.
Las palabras flotaron en el aire, pesadas, pero necesarias. Me acerqué de nuevo a la mesa central, colocando ambos puños sobre ella. Lo que ven no es un simple lugar de reunión. Es el inicio de una unidad. Desde ahora, no entrenarán como individuos, sino como un solo organismo. El que se quede atrás, arrastrará a los demás. El que improvise sin coordinación, pondrá en riesgo al grupo. Aquí, nadie pelea solo. Los reclutas permanecieron en silencio unos segundos más. Podía ver en sus rostros la mezcla entre temor, respeto y cierta chispa de motivación. Esa chispa era lo que quería encender. ¿Preguntas?, dije al final, con un tono neutro. Al ver a todos callados. Sacó una hoja con la misma calma con la que organizó cualquier problema, sin prisa, sin ruido. La dobló una sola vez, la desplegó sobre la mesa y la dejó a la vista de todos. Era un horario estricto, pensando para forjar hábitos, resistencia y coordinación. Horario de entrenamiento. Lunes, crisis y resistencia. 06:0007:00, entrenamiento aeróbico, intervalos, resistencia. 07:15:09:00, combate cuerpo a cuerpo, parejas rotativas. 09:15:11:00, entrenamiento de crisis, sin luz, ruido, presión. 11:15:12:00, repaso táctico / lecciones aprendidas. 13:00:15:00, acondicionamiento funcional, fuerza aplicada. 15:16:00, mantenimiento de equipo. 16:15:18:00, evaluación. Martes, fuego controlado y movilidad. 06:0007:00, aeróbico / agilidad. 07:15:09:30, fuego controlado, blancos móviles, control de ráfaga. 09:45:11:00, comprensión táctica, mapas, roles, formaciones. 11:15:12:00, simulación de patrulla, comunicación silenciosa. 13:00:15:00, circuito de velocidad y obstáculos. 15:16:00, reparación de equipo individual. 16:15:18:00, ajustes. Miércoles, combate integrado. 06:0007:00, movilidad y flexibilidad. 07:15:09:15, combate cuerpo a cuerpo y transición a armas. 09:30:11:00, crisis simulada, humo, francotirador, caos. 11:15:12:00, correcciones individuales. 13:00:15:00, tácticas de equipo, abrir hueco, retirada. 15:16:00, revisiones de seguridad, chalecos, armas. 16:15:18:00, compresión táctica, mapas, roles, formaciones. Jueves, control de territorio. 06:0007:00, aeróbico ligero, recuperación activa. 07:15:09:30, simulacro de control de sector, ganar y mantener terreno. 09:45:11:15, fuego controlado avanzado, bajo presión. 11:30:12:00, lectura táctica de mapas. 13:00:15:00, patrulla en terreno real, salida guiada. 15:16:00, mantenimiento de armamento pesado. 16:15:18:00, compresión táctica, mapas, roles, formaciones. Viernes, escenario completo. 06:0006:45, calentamiento. 07:0011:00, escenario integrado, combate, fuego, crisis, retirada. 11:15:12:00, recuperación activa / correcciones técnicas. 13:00:15:00, repaso táctico y estrategia.
15, 15-16, 00, inventario semanal. 16, 15-18, 00, evaluación general y asignación de mejoras. Notas operativas. Antes de empezar con todo esto, me gustaría conocerlos, dije en un tono más relajado, lo suficientemente firme para que no sonara como una sugerencia. Un murmullo leve recorrió la sala. Un joven dio un paso al frente, esbozando una sonrisa juvenil. Bueno, yo empiezo. Me llamo Nick. Tengo 19, y creo que soy el más rápido de aquí. Yo asentí apenas. Roger lo siguió. Erguido, con los brazos firmes a los costados, habló en un tono marcial. Roger. Tengo 20. Mi padre me entrenó antes de venir aquí. Espero que podamos progresar juntos. Su presentación fue breve, sin adornos. Un contraste marcado respecto al anterior. A continuación, una joven de complexión pequeña levantó la mano antes de hablar. Ella se inclinó levemente, con una educación impecable. Soy Anae. Tengo 18. No soy la más fuerte físicamente, pero observo mucho y aprendo rápido. Su tono fue suave, casi tímido, aunque sus ojos no perdían detalle de nada. Seguidamente, Luis bufó como si no quisiera quedarse atrás y habló con voz clara. Me llamo Luis. 20 años. Soy terco, lo admito, pero siempre estoy al pie del cañón, sonrió de forma amplia. Y si, hago chistes malos, mejor se van acostumbrando. Algunos se rieron ligeramente y otros ya empezaban a relajarse por la mezcla de personalidades. Uno más. Alto, hombros rectos, su voz grave tenía un marcado acento ruso. Mikhail. 21. Soy del este de Rusia, y mis padres llegaron aquí mientras tenía 10. No me interesan los juegos, solo quiero resultados. El aire cambió un poco, serio, directo, pero sin arrogancia evidente. Una levantó la mano con energía, un poco impaciente. Soy Akira, 18. Yo era una niña que jugaba contigo hace tiempo, Mr. Kiyotaka. Ese impulso en sus palabras revelaba su pasado conmigo. Después, una joven con cabello castaño tomó la palabra. Habló despacio, con dicción clara. Soy Sara. Tengo 19. Lo mío es la memoria, me gusta aprender y retener detalles. Espero ser útil para el grupo. No necesitaba exagerar, su serenidad transmitía confianza. Otro más se adelantó con calma, brazos relajados. Soy Omar. 21. Suelo mantenerme tranquilo, incluso bajo presión. Supongo que es mi mejor aporte, lo dijo como si no buscara impresionar a nadie, como si solo contara un hecho. Después fue el turno de una joven de cabello recogido, ojos firmes. Ella enderezó la espalda y habló con seguridad. Elena. 19. Soy competitiva, y no me gusta perder. Es todo. La intensidad en su mirada no dejaba dudas. Un chico de complexión media carraspeó antes de hablar. Me llamo Josh. 20. Un gusto. Aquí todos tendremos que aprender a trabajar juntos. El grupo quedó en silencio nuevamente. Ya eran 10 presentaciones, y con solo esas, el ambiente del cuartel se había llenado de contrastes juveniles que le daban identidad al grupo. Una mezcla interesante. Yo me limité a sentir, guardando cada detalle en mi memoria. Nick. Confianza en exceso. Velocidad útil, pero demasiada seguridad en sí mismo podría ser un punto débil. Los que dependen solo de un rasgo físico suelen quebrarse cuando ese rasgo deja de servirles. Roger. Disciplina marcada. Formado bajo influencia paterna, probablemente rígido y predecible. Fácil de anticipar, pero confiable si se le da una estructura. Anae. Atenta, observadora. Baja fuerza física, pero su capacidad de análisis puede ser clave. Talentos así suelen pasar desapercibidos hasta que son imprescindibles. Luis. Terco y bromista. El humor alivia la tensión, aunque puede transformarse en distracción. Tendré que vigilar si sabe cuándo callar. Mikhail. Seriedad absoluta. No muestra interés por vínculos. Su enfoque en resultados lo convierte en alguien funcional, aunque no necesariamente cooperativo. Posible fuente de fricción con el resto.
Akira. Conexión personal conmigo. Un lazo del pasado siempre puede servir como un arma. Sara. Serenidad y memoria. Útil para procesar datos y retener información estratégica. Habrá que medir hasta qué punto puede llegar. Omar. Tranquilidad bajo presión. Una cualidad rara. Puede ser valiosa en situaciones críticas, aunque la pasividad también puede confundirse con indiferencia. Elena. Competitiva, orgullosa. El tipo de persona que no soporta perder terreno. Puede ser usada como un catalizador para empujar al grupo hacia adelante. Josh. Neutral. No destaca, pero tampoco se oculta. Un perfil promedio. Habrá que observar si lo hace a propósito o si realmente no tiene nada que mostrar. Luego de un silencio, me di cuenta de que ahora era mi turno. Respiró con calma. Doy un paso adelante. Soy Ayano Kouji Kiyotaka, dije finalmente, con voz neutral. Hice una pausa. Quizás algo incómoda. Nadie dijo nada. Moví la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera evaluando cómo continuar. Estuve, 6 años en Jackson, otra pausa. Más silencio. Apenas se escuchaba el zumbido de la bombilla vieja en el techo. Mi mirada se desplazó al suelo, luego a las paredes llenas de armas. Participé en cosas. Yo soltó una risa nerviosa que cayó rápido. Nick lo miraba como esperando un discurso inspirador. Elena arqueó una ceja, incrédula. Tragué saliva, aunque mi rostro permaneció inexpresivo. Peleo bien. Y, sé organizar horarios, alzó la hoja de papel con planificación milimétrica, como si eso compensara lo extraño de mi presentación. El silencio se volvió aún más espeso. Parecía que el tiempo mismo se había detenido. Finalmente, Omar tosió suavemente, rompiendo la tensión. Eso es todo. Concluí, guardando la hoja con calma. Todos parecían esperar algo más, alguna palabra que equilibrara la situación. No necesito impresionar a nadie. Con el tiempo entenderán lo que puedo hacer. Nunca fue útil hablar de mí en la Sala Blanca o en la AHNS. Tampoco lo es aquí. De reojo notó cómo algunos reclutas cruzaban miradas, otros parecían incómodos. Solo Roger me observaba con respeto firme, como si no le hiciera falta un discurso brillante para confiar en mí. Algunos asintieron a lo que dije anteriormente, otros simplemente se mantuvieron neutrales. El silencio se quebró finalmente cuando Nick, en su tono juvenil y confiado, soltó medio en broma. Al menos habla de horarios como si fueran sagrados. Eso me da más miedo que los infectados. Varias risas nerviosas llenaron el aire, y la tensión se disipó un poco. No sonreí, aunque en su interior reconoció que, al menos, el grupo no parecía dispuesto a hundirse en dudas desde el primer día. Bien. Con esto basta. El resto lo decidirán los hechos, no las palabras. Entrenamiento. Caminaba por las calles de Jackson con las manos en los bolsillos, dejando que el aire helado de la tarde golpeara mi rostro. Los tablones de madera crujían bajo mis pasos, y cada voz, cada risa de los niños jugando, se sentía como un eco distante. No es la primera vez que experimento algo así. La disociación llega sin aviso, como una cortina invisible que se descorre entre lo que miro y lo que pienso. Observo el pueblo, pero no siento que pertenezca a él. Hace 6 años, llegué aquí siendo alguien vacío. O quizá más exacto sería decir que era una herramienta rota. Jackson me ofreció algo que nunca había tenido, libertad. El simple acto de despertar sin una orden dictada por alguien más, de decidir si quería comer, salir a caminar o incluso no hacer nada. Era, extraño. Dolorosamente extraño. Recuerdo la primera vez que crucé estas calles. Todo parecía demasiado abierto, demasiado vivo. No entendía cómo la gente podía reír mientras afuera el mundo se caía a pedazos. Tardé años en aceptar que esa era la vida real, y que lo que yo había conocido en la Sala Blanca no era más que una cárcel disfrazada de entrenamiento. Y ahora, después de 6 años, me pregunto, ¿fue real esa libertad? ¿O solo un intervalo antes de volver a ser utilizado? El destino me arrastró de nuevo al mismo punto, ser parte de un sistema, dirigir, controlar, formar reclutas. Quizás lo disfrace con otra palabra,
con otro rostro, pero en esencia, no parece tan diferente de lo que ya viví. Mis pasos se detienen frente a la empalizada. Observo más allá, los árboles quietos y el cielo teñido de naranja por el atardecer. Me pregunto si así será el resto de mis años, aparentar vivir libre mientras me asignan otra responsabilidad, otro papel que cumplir. Tal vez no importe. Tal vez la libertad no es más que una ilusión con la que los humanos se convencen de que eligen. Yo lo experimenté en su máximo esplendor aquí, en Jackson, y aún así, sigo dudando de si alguna vez fui realmente libre. Suelto un suspiro leve y continúo caminando. Por fuera, no soy distinto a cualquier otro habitante. Pero en el fondo, sigo siendo un producto moldeado para sobrevivir. Y sobrevivir nunca fue lo mismo que vivir. Seguí caminando sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos se entrelazaran con el sonido de las pisadas sobre la tierra húmeda. El pueblo estaba tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que sabía cuán fácil podía quebrarse esa calma. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. «¡Ey!», dijo alguien a mi derecha. Giré apenas la cabeza. Tommy. Hacía meses que no lo veía. Su silueta era distinta a la última vez, el cabello más canoso, la barba más descuidada. El parche en su ojo derecho ya no estaba, en su lugar, la cicatriz abierta y rugosa le atravesaba el rostro, una marca que le arrebató la visión. Su rodilla izquierda parecía obligarlo a cojear con cada paso. Aún así, caminaba con una naturalidad forzada, como si quisiera ocultar lo evidente. Tommy. Asentí levemente. Él sonrió, esa sonrisa ladeada que lo caracterizaba. Tiempo sin verte, muchacho. Su tono sonaba relajado, pero había algo en su voz, como si arrastrara un peso imposible de soltar. Sí, ha pasado un tiempo. Respondí con calma. Nos quedamos en silencio unos segundos, observando a la gente que pasaba por la calle. Todo parecía normal. Hasta que él metió la mano en su chaqueta. Vi el gesto y, de manera automática, mi cuerpo se tensó. Ya conocía ese movimiento. No dije de inmediato, antes de que mostrara nada. Tommy chasqueó la lengua y sacó un papel arrugado, ignorando mi rechazo. Lo desdobló con lentitud, como si no hubiera escuchado lo que le había dicho. Míralo. Extendió el mapa hacia mí, su dedo manchado de polvo señalando un punto. California. Me llegó una pista, dicen que ahí está. Sabía a quién se refería incluso antes de que lo nombrara. Abby. El fantasma que seguía persiguiéndolo desde hace años, el que le había dejado esas marcas en el rostro y el cuerpo. Aparté la mirada y negué con firmeza. No voy. Tommy guardó silencio por un momento. Su ojo sano me observaba con una intensidad que rozaba la desesperación. Kiyotaka. Empezó, su voz quebrándose apenas. Tú y yo sabemos que no terminó. No puede terminar así. Lo miré de frente, sin mover un músculo. No. Repetí, esta vez con un tono más duro. Déjalo así. Se pasó la mano por la barba, frustrado. Parecía debatirse entre seguir insistiendo o rendirse. Al menos piénsalo. No hay nada que pensar. Corté de inmediato. Luego bajé un poco la voz y añadí, con un tono frío pero claro, y no le digas nada a Ellie. Tommy apretó el mapa entre sus manos, arrugando el mapa aún más. Me observó en silencio, con la mirada cargada de impotencia. Por un segundo pensé que volvería a discutir, pero al final solo exhaló un suspiro cansado. Está bien. Murmuró, aunque su tono dejaba claro que no estaba de acuerdo. Le di la espalda y seguí caminando, dejando atrás sus pasos cojos, el sonido leve de su respiración pesada y la obsesión que lo consumía. En el fondo, sabía que esto no terminaría aquí. La caminata terminó en silencio. El murmullo de Jackson se fue desvaneciendo detrás de mí hasta que solo quedó el eco seco de mis pasos contra el concreto del cuartel. Dentro, el aire era distinto, menos familiar, más denso, cargado con la expectativa de quienes esperaban mi llegada. Ellos ya estaban reunidos. 10 pares de ojos puestos sobre mí, cada uno con un brillo distinto, confianza, nerviosismo, desafío, indiferencia. Los había memorizado desde antes, pero verlos juntos frente al ring reforzaba lo que ya intuía. Eran piezas distintas, cada una con un peso propio, y mi tarea era simple,
medir cuál resistiría la presión, y cuál se quebraría. Me detuve frente a ellos. Nadie hablaba. Ni siquiera Luis, que siempre encontraba un motivo para romper el silencio. Antes de ponerlos a trabajar como equipo, dije, mi voz seca, sin levantarla más de lo necesario, necesito entender quiénes son en un enfrentamiento real. El ring vacío a mi lado parecía esperarlos. Era una caja delimitada, brutal en su simpleza. Aquí no habría escondites ni excusas. Será uno por uno, continué. Yo contra ustedes. No es un combate para ganar. Es un combate para mostrar. Quiero ver reflejado todo, técnica, reacción, confianza, miedo, errores. Si se apoyan demasiado en un solo rasgo, lo descubriré. Si no saben usar lo que tienen, también. Algunos se tensaron. Nick sonrió con exceso de seguridad, como si ya se viera vencedor. Roger, en cambio, adoptó una postura rígida, disciplinada. Anae bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque observaba detalles que los demás pasaban por alto. Me acerqué al borde del ring y apoyé una mano en la cuerda fría y desgastada. Luis rió por lo bajo, intentando disfrazar el nerviosismo con humor. ¿Y se supone que tenemos alguna chance? Porque si es así, no me trajeron las instrucciones. Sube tú, entonces respondí sin un cambio en el rostro. Su sonrisa se congeló apenas un instante. Aún así, caminó hacia el ring, fingiendo confianza. Mientras él se posicionaba, observé a los demás. Sara cruzaba los brazos, atenta. Roger mantenía la postura rígida. Anae no dejaba de mirar los gestos de todos, probablemente absorbiendo cada detalle. Akira evitaba mis ojos. Luis levantó los puños, exagerando la pose. No te me vayas a romper, Kiyotaka. No contesté. Simplemente avancé. El enfrentamiento fue corto. Un desvío de su primer movimiento, un giro de mi muñeca, y ya estaba en el suelo, con la respiración forzada por el golpe en el estómago. El silencio volvió, más denso que antes. El siguiente, murmuré, sin alzar la voz. Nick fue el que dio un paso al frente, confiado. Déjame mostrarte cómo se mueve alguien rápido de verdad. Mientras él subía al ring, noté cómo Elena apretaba la mandíbula, como si odiara no haber sido la primera. Mikhail ni se inmutaba, parecía esperar únicamente resultados. Yo, en cambio, solo me concentraba en lo esencial, uno a uno, descubriría hasta qué punto podían servir, o hasta qué punto se quebrarían. ¿Listo para bailar, Kiyotaka?, dijo, sonriendo. No respondí. Solo lo miré, esperando que hiciera el primer movimiento. Nick avanzó rápido, lanzando una serie de golpes directos, confiando en su velocidad. No era malo, pero era predecible. Sus hombros se adelantaban antes que los puños, como una alarma que gritaba cada ataque. Esquivé el primero inclinando apenas la cabeza, dejé que el segundo pasara rozándome, y cuando intentó el tercero, giré sobre mi eje y le tomé la muñeca. Un simple jalón, un leve movimiento de cadera, y ya estaba en el suelo con la espalda contra la lona. Eso es todo, le susurré, lo suficientemente bajo para que solo él lo escuchara. Intentó levantarse de inmediato, ofuscado por la humillación. Su respiración se volvió más ruidosa, sus ojos más desesperados. Volvió a cargar contra mí, pero esta vez su impulso lo traicionó, usé su propio peso en su contra, tomé su brazo y lo inmovilicé contra la lona. Escuché un crujido seco en su hombro, nada grave, pero suficiente para arrancarle un gemido que intentó sofocar con los dientes apretados. Ríndete, le dije con calma. Ni lo sueñes. Escupió, pero su voz temblaba. Apreté un poco más la articulación, lo suficiente para dejar claro que podía dislocarla en cualquier momento. Nick terminó golpeando el suelo con la palma de la mano, señal clara de rendición. Lo solté de inmediato. Se levantó tambaleante, con el orgullo herido más que el cuerpo. Me lanzó una mirada cargada de furia, pero no dijo nada. Bajó del ring sin girarse hacia los demás. El siguiente, murmuré, levantando apenas la vista hacia el grupo. Esta vez fue Roger quien se puso de pie. Su postura era completamente distinta a la de los anteriores, espalda recta, manos cerradas, sin arrogancia ni vacilación. Caminó hasta el ring sin hacer un solo comentario.
Solo levantó los puños en guardia. Me acerqué lentamente, en silencio. El aire se volvió denso, y cada paso retumbaba en mis oídos como si el tiempo se hubiera ralentizado. Fue él quien dio el primer golpe, un directo al torso. No era rápido, pero era sólido, calculado, limpio. Me moví un paso hacia atrás y el golpe pasó frente a mí, con un sonido seco al cortar el aire. Preciso, murmuré. Roger no reaccionó al comentario. Volvió a avanzar, esta vez con una combinación corta de 2 golpes y una patada baja. Su estilo era metódico, sin desperdicio de energía. Bloqueé el primer golpe con mi antebrazo, esquivé el segundo ladeando la cabeza, y cuando su pierna se levantó, la tomé con un agarre rápido. Un giro seco de muñeca, y su equilibrio desapareció. Lo vi caer, pero se recuperó sorprendentemente rápido, rodando hacia atrás y poniéndose de pie en menos de 2 segundos. Volvió a cargar, esta vez con un ritmo diferente, rompiendo su propia cadencia. Intentaba no ser predecible. Admirable, pero insuficiente. En el instante en que su brazo se extendió hacia mí, avancé en diagonal, reduciendo el espacio entre los dos. Golpeé con mi hombro en su pecho y lo empujé contra la lona. Con un movimiento fluido, lo inmovilicé con una llave de brazo. Su cuerpo se tensó, pero no emitió sonido alguno. Solo resistió, con los dientes apretados. Ríndete, dije sin elevar la voz. Sus ojos me observaron, fríos, sin rastro de miedo. Durante unos segundos pensé que no lo haría. Que prefería arriesgarse a una fractura antes que aceptar la derrota frente a los demás. Apreté un poco más, hasta que escuché el inicio de un crujido en la articulación. Fue entonces cuando dio un golpe seco al suelo con la palma de la mano. Lo solté de inmediato. Roger no hizo ningún gesto de dolor ni de frustración. Solo se levantó, respiró hondo, y sin mirarme ni decir palabra alguna, salió del ring. Observé su espalda recta hasta que desapareció entre los demás. Uno más, dije en voz baja, mirando a los que quedaban. Mis ojos se posaron en el siguiente. El silencio se volvió aún más pesado. Evidentemente, cada uno de los 10 reclutas fueron abatidos e inmovilizados fácilmente. Pero con mi gran capacidad de análisis, puedo generar una tabla del más fuerte al más débil. 1 Mikhail. Seriedad absoluta, sin adornos ni pretensiones. No me mostró nada nuevo en el combate, pero su firmeza no se alteró ni un segundo. La derrota lo atravesó sin que su postura cambiara. Esa clase de mentalidad, aunque rígida, es la que resiste. 2 Omar. Lo vi caer, respirar, y mantenerse sereno. Tranquilidad bajo presión. Eso no se finge. Aunque carezca de explosividad, en el momento adecuado puede sostener a los demás. 3 Sara. Serenidad distinta a la de Omar. Ella observa, registra. La derrota para ella no fue un golpe a la confianza, sino una experiencia que almacenó. Su memoria es su mayor arma. 4 Roger. Disciplina sólida, pero rígida. Es predecible. Un buen soldado, sí, pero sin margen de adaptación. La estructura es su fuerza, y también su prisión. 5 Elena. Orgullo desbordado. Su competitividad la mantiene de pie, incluso después de caer. El problema es que el orgullo también ciega. En algún punto, su hambre de superación la llevará a un límite que no podrá sostener. 6 Anae. Observadora nata. La fuerza no está de su lado, pero su mirada lo registra todo. Sé que lo que vio hoy, lo usará más adelante. Los que parecen débiles a menudo sostienen piezas claves en la sombra. 7 Nick. Velocidad sin control. Su exceso de confianza lo hundirá tarde o temprano. Se apoya demasiado en un recurso que, frente a alguien que sepa neutralizarlo, no vale nada. 8 Luis. El bromista. El humor alivia la tensión, sí, pero en exceso distrae. En un escenario real, puede ser tanto un alivio como una condena. No mostró señales de saber distinguir entre ambos. 9 Akira. Aquí radica la contradicción. Su conexión personal conmigo no puede medirse como con los demás. Con ella, la línea entre aliada y debilidad es demasiado delgada. Su presencia despierta recuerdos que no deberían tener cabida aquí. 10 Yos. El más neutro de todos. Ni destaca ni se oculta.
Ni una chispa de iniciativa ni un rasgo claro que lo defina. El promedio puede esconder talento, pero también puede significar nada. Y en este caso, la nada fue demasiado evidente. Perspectiva, tercera persona. Kiyotaka les dirigió la mirada a los 10 reclutas, de pie frente a él, cada uno cargando su propio aire de tensión, duda o determinación. Nadie se atrevía a hablar primero. Este grupo no existe para explotar su potencial individual, dijo con calma, sus palabras atravesando el silencio con un filo cortante. Aquí trabajarán como un equipo. Si alguno de ustedes piensa que puede destacarse solo, se hundirá. Algunos fruncieron el ceño. Otros bajaron la vista. Nadie alcanzaba a entender el peso real de lo que significaba hasta que Kiyotaka se movió. Sin aviso, sin gesto previo, se lanzó sobre ellos. Una patada baja desestabilizó a Nick, que había adelantado el paso con confianza excesiva, seguro de que podía anticipar el ataque. Cayó de espaldas, golpeado más por su sorpresa que por la fuerza misma. «Formen línea», gritó Roger, su voz áspera, intentando dar estructura inmediata. Se cuadró como si respondiera a una orden militar, pero su rigidez lo delató. Kiyotaka lo esquivó con facilidad y lo empujó hacia los demás. Luis, en un intento de aliviar la tensión, soltó un: «Bueno, al menos no cobré la entrada para esto». El comentario hizo sonreír a 2 o 3, pero la distracción les costó caro. Kiyotaka giró, tomó a Luis del brazo y lo lanzó contra el suelo sin esfuerzo. Anae, más atrás, no se movió al principio. Sus ojos seguían cada paso, cada impulso. No intentaba enfrentarlo, estaba aprendiendo. Mikhail, en cambio, fue directo. Ni una palabra, ni una señal de coordinación, cargó hacia Kiyotaka con puños cerrados, buscando el impacto limpio. Fue detenido con un solo movimiento de muñeca y derribado con un barrido. Su mirada, fría, no cambió ni un ápice mientras se levantaba del suelo. Akira se adelantó instintivamente. Sus ojos se cruzaron con los de Kiyotaka apenas un segundo. Dudó. Quiso hablar, pero él ya estaba encima. Evitó el golpe por reflejo, con un paso hacia atrás, y se replegó cerca de Sara. Sara, serena, levantó la voz con calma. No ataquen separados. Formen un semicírculo. Elena fue la primera en obedecer, más por orgullo que por estrategia, no soportaba quedarse atrás. Omar, tranquilo, la siguió sin protestar, colocándose a su lado, respirando parejo. Josh, en cambio, permanecía en un punto neutro, ni adelante ni atrás, como si evaluara si era mejor destacar o seguir en las sombras. Kiyotaka no les dio respiro. Entró de nuevo al grupo, un torbellino calculado de movimientos secos y precisos. El golpe nunca era letal, pero sí suficiente para derribar, empujar o desarmar. El resultado era inevitable, uno a uno caían, hasta que comprendieron lo que él les había dicho al inicio. No era cuestión de quién resistiera más, sino de si podían funcionar como un conjunto. En medio de la confusión, Anae alzó la voz, apenas lo suficiente para que Sara y Omar la escucharan. Está probando nuestra coordinación, no nuestra fuerza. Sara asintió, y por primera vez los reclutas empezaron a moverse con un mínimo de sincronía. Kiyotaka observó ese cambio mientras derribaba a Elena, que había avanzado con orgullo ciego. Una leve chispa brilló en sus ojos, apenas perceptible. Kiyotaka permanecía en el centro, rodeado de cuerpos que se reincorporan lentamente, jadeantes, algunos con la frustración marcada en el rostro. Nadie se atrevía a romper el silencio esta vez. El aire estaba cargado de un peso incómodo, la primera lección había sido clara. Finalmente, fue Josh quien habló, con una media sonrisa que apenas ocultaba el sudor en su frente. Bueno, supongo que acabamos de aprender qué significa la palabra inevitable. Omar soltó una risa breve, seca. Sara le lanzó una mirada rápida, pero se concentraba en Kiyotaka. Roger, mantuvo la vista fija en Kiyotaka, con la mandíbula tensa. El orgullo herido lo empujaba a hablar, pero la disciplina recién aprendida lo mantuvo en silencio. Anae, desde atrás, inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara para sí misma la conclusión que había sacado minutos antes. Kiyotaka, con la misma calma que al inicio, rompió la quietud. El entrenamiento no es para que descubran qué tan rápido pueden caer.
Es para que aprendan que tan rápido pueden levantarse juntos. El comentario cayó como un balde de agua fría y, al mismo tiempo, como una chispa que obligaba a pensar. Luis, todavía en el suelo, levantó la mano con un gesto teatral. Entonces, puedo quedarme aquí y apoyar moralmente al equipo. Kiyotaka no sonrió, pero dejó pasar el comentario. En cambio, dio un paso hacia adelante, y el leve crujido de sus zapatos en la lona fue suficiente para que todos guardaran silencio otra vez. De pie ordenó. El tono era tan plano que resultaba imposible desobedecer. Los reclutas, agotados pero obedientes, se incorporaron uno tras otro. Algunos tambaleaban, otros mantenían la compostura con esfuerzo, pero nadie se quedó atrás. Dejarán de actuar como piezas sueltas. Si siguen luchando de forma individual, el resultado será el mismo que acaban de experimentar. Roger frunció el ceño, respirando hondo. Josh chasqueó la lengua con resignación, pero asintió. Sara dio un paso adelante, sin apartar la mirada de Kiyotaka, como si buscara anticiparse a lo que vendría. Todos contra mí, sentenció Kiyotaka. La frase pesó más que cualquier golpe recibido. Nadie habló, pero en la tensión de sus posturas había algo distinto, esta vez no tenían opción de retroceder. Omar fue el primero en lanzarse, un grito breve escapando de su garganta. Kiyotaka lo esquivó sin esfuerzo, pero en lugar de derribarlo de inmediato, dejó que Sara lo siguiera por el flanco derecho. Roger, leyendo el movimiento, cerró el paso por el izquierdo. Kiyotaka vio la formación improvisada y lo confirmó en silencio, estaban aprendiendo. Luis, aún con el cuerpo adolorido, corrió desde atrás buscando rodearlo. El choque fue inmediato. Los cuatro se abalanzaron al unísono, con la sincronía torpe de quienes apenas descubren la importancia de unirse, pero sincronía al fin. Kiyotaka esquivaba, bloqueaba y redirigía con la precisión quirúrgica que lo caracterizaba. Pero, a diferencia de antes, no buscaba acabar rápido. Cada movimiento suyo era calculado para probarlos, una apertura falsa aquí, una provocación allá, todo para obligarlos a pensar como uno solo. El sudor comenzaba a mezclarse con la respiración agitada de los reclutas. Un error de Omar obligó a Sara a cubrirlo. Josh empujó a Luis hacia un ángulo mejor. Roger, con la mandíbula apretada, se colocó al frente como escudo improvisado. Y Kiyotaka, en silencio, observaba. No con orgullo ni con satisfacción. Solo con la frialdad de alguien que medía cada variable. Mejor, murmuró apenas audible. Perspectiva, Kiyotaka allanó Kouji. El aire estaba cargado de esfuerzo. El sonido de zapatillas golpeando el suelo, respiraciones agitadas y los cronómetros marcando intervalos llenaban la zona de entrenamiento. Los 10 reclutas repetían saltos, arranques, carreras cortas, todos siguiendo el esquema que les había asignado. Yo solo observaba. La pliometría no era un ejercicio que dependiera de la fuerza bruta. Era coordinación, explosión en el momento correcto, economía de movimiento. Allí, las verdaderas limitaciones se hacían evidentes mucho antes que en un simple combate. Nick fue el primero en llamar mi atención. Corría con pasos amplios, demasiado confiado, casi relajado. Lo hacía bien, pero lo hacía con un aire de superioridad que se volvía más evidente con cada sprint. Roger, en contraste, ejecutaba los ejercicios como si siguiera un manual militar. Rodillas en el ángulo correcto, brazos perfectamente alineados, ritmo exacto. El problema era evidente, esa rigidez lo volvía predecible. No improvisaba, no se salía del molde, y tarde o temprano alguien explotaría esa debilidad. Anae no destacaba físicamente. Sus saltos eran más bajos, su resistencia limitada. Pero su mirada recorría a los demás con atención quirúrgica. No entrenaba sola, estudiaba. Sus ojos no estaban en el cronómetro, sino en las fallas del grupo. Mikhail. Su expresión no cambiaba. No hablaba, no bromeaba, no desviaba la atención. Cada ejercicio lo hacía con una eficiencia fría, mecánica. No buscaba destacar, solo cumplir. Pero esa falta de interés por el grupo podría fracturar la dinámica tarde o temprano. Akira pasó cerca de mí, jadeando pero con los ojos brillando de determinación. No vas a darme ninguna ventaja, ¿cierto?, dijo con una media sonrisa que no ocultaba el cansancio. No respondí.
Ella lo sabía, pero preguntarlo era su manera de medir la distancia entre nosotros. Sara se movía con calma, casi demasiado. Su ritmo no era explosivo, pero tampoco decaía. Tenía una memoria natural para seguir patrones, y lo aplicaba incluso aquí. Repetía los movimientos con una consistencia casi perfecta. Omar, igual que antes, mantenía una tranquilidad envidiable. No era el más rápido ni el más fuerte, pero tampoco mostraba signos de pánico o ansiedad. Su respiración era pareja, su concentración estable. Elena saltaba con fuerza, con rabia incluso. No soportaba quedarse atrás. Cada vez que alguien la superaba en un tramo, apretaba más los dientes, como si estuviera dispuesta a romperse con tal de no perder. Algunos más también hacían su esfuerzo. Pero no estaba aquí para entrenarlos, sino para llevarlos al máximo. Destruir sus mentes poco a poco. Time Skip. 9 de octubre de 2040. Hoy era jueves. 1. Después de algunos días de entrenamiento, finalmente había llegado el momento. Los reclutas tendrían su primera salida real al exterior para patrullar. No era más que un recorrido alrededor de los muros de Jackson, un ejercicio de iniciación disfrazado de responsabilidad, pero para ellos representaba el primer contacto con lo que algún día podría convertirse en rutina. Había 6 caballos preparados. En 5 de ellos se subieron de a 2 reclutas, y en el sexto iba yo, en solitario. El paso era tranquilo, apenas interrumpido por los sonidos de los cascos golpeando contra la tierra. La brisa era fría, el aire olía a madera húmeda y tierra suelta. Para algunos, aquello se sentía como aventura, para mí, solo era un cálculo más en la progresión de su formación. Fue entonces cuando uno de ellos, con la curiosidad típica de quien aún no entiende las razones detrás de las órdenes, levantó la voz. ¿Por qué no llevamos los uniformes militares negros? Los que vimos en el cuartel de coordinación, junto a todas esas armas. No fue una pregunta aislada. Sentí cómo los demás también desviaban la atención hacia mí, esperando una respuesta que, en su mente, justificara por qué no podían portar algo que los hacía sentirse importantes. Porque todavía no son dignos de usarlos, respondí, sin alterar el ritmo de mi caballo. Ese inventario no es un traje de exhibición. Es un recurso valioso, difícil de reemplazar. Creer que la tecnología puede volverlos fuertes es el error más común. Primero demostrarán que pueden resistir con lo básico. Solo después, cuando sus cuerpos y su disciplina sean suficientes, lo usarán. Nadie replicó. Algunos bajaron la vista. Otros apretaron las riendas con fuerza, tragándose la frustración. Era natural, todos querían destacar, todos querían sentir que pertenecían a algo más grande. Pero la realidad era simple. Un uniforme avanzado en manos inexpertas no representaba poder, sino debilidad disfrazada. Ellos lo aprenderían con el tiempo. Luego, me dirigí hacia ellos. Di una orden con calma, sin necesidad de levantar la voz. Avanzaremos más allá de las murallas. Los caballos respondieron con un galope lento al inicio, hasta que la tierra firme fue reemplazada por el crujir de ramas secas. A nuestra espalda, Jackson se hacía más pequeño, apenas visible entre los troncos. Al frente, el bosque se abría como un mar de sombras y luces filtradas entre las copas. Uno a uno, los reclutas empezaron a armarse. El sonido metálico de seguros quitándose y cargadores encajando interrumpía el ritmo uniforme de la cabalgata. La mayoría sacó pistolas, modelos comunes, gastados, de uso habitual en patrullas. Otros 2 optaron por escopetas, más pesadas, apoyadas en sus piernas mientras mantenían las riendas con firmeza. Yo solo llevé una pistola negra de 9 milímetros sencilla. Funcional. Nada más. La deslicé con suavidad desde la funda en mi cintura y la mantuve a un costado, sin necesidad de mostrar más de lo necesario. Noté cómo algunos me observaron de reojo, quizá esperando que portara algo más intimidante, acorde a lo que vieron en el cuartel. No dije nada. Un arma no hace la diferencia. El que la sostiene, sí. El silencio era quebrado solo por los cascos y el roce de las ramas. La tensión en el aire se sentía más densa a cada metro que nos adentrábamos en el bosque. Time Skip. El bosque nos envolvía con su silencio. Los cascos golpeaban la tierra húmeda con un compás irregular, y el aire frío rozaba el rostro de cada uno.
Observaba de reojo a los 10 reclutas, rígidos, tensos, algunos demasiado confiados aún, otros demasiado nerviosos. Era el momento. Tiré suavemente de las riendas hasta que mi caballo se detuvo. El grupo imitó el gesto sin cuestionar, como si esperaran la explicación que hasta ahora había evitado. Hablé en voz alta, con la misma calma que podía helar la sangre en cualquier situación. El objetivo de estos días de entrenamiento fue que aprendieran a trabajar como un equipo. Las miradas se encontraron entre ellos, buscando respuestas. No las había. Apunté al frente, hacia la espesura que se abría como un muro oscuro. Esta es una zona roja. Infectados por doquier. Y esta vez, no soy yo quien los va a detener. Depende totalmente de ustedes. El silencio cayó como una losa. Ni una rama crujió, ni un ave se atrevió a cantar. Solo el eco de mis palabras quedó suspendido entre nosotros. Y entonces, levanté la pistola. El cañón negro apuntó al cielo, y sin vacilar, apreté el gatillo. El estampido cortó el bosque como un rayo. Los caballos se sacudieron inquietos, algunos relincharon. Los reclutas me miraron con incredulidad, con el miedo dibujado en los ojos, como si acabaran de ser condenados. El eco del disparo rebotó entre los árboles, y lo siguiente fue el rugido gutural que se extendió en todas direcciones. Aullidos, chillidos, pasos descontrolados, ramas rompiéndose. Decenas de gargantas muertas despertaron al unísono, un coro deformado que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Nick soltó un jadeo incrédulo. Roger apretó las riendas con furia. Elena maldijo entre dientes. Anae, en cambio, no apartaba la vista del horizonte, como si intentara leer el patrón de los sonidos que crecían. El rugido de la horda se acercaba. Podía sentirlo, como un río desbordado que arrasaba todo a su paso. Y entonces hablé de nuevo, sin un gramo de emoción en la voz. Demuestren si son capaces de sobrevivir juntos. Las sombras se movieron entre los troncos. Ojos vidriosos brillaron en la penumbra. Cuerpos desgarrados emergieron y luego corrieron, hambrientos, imparables. El suelo tembló con la estampida de los muertos. Era el bautismo de fuego. El estruendo crecía. El bosque entero vibraba con los chillidos y los pasos desquiciados de los infectados. Podía sentir cómo la tensión se filtraba en cada respiración de los reclutas. No les di tiempo. Formen línea ya, rugió Roger, sacando el pecho. Nick saltó del caballo de un solo impulso, confiado, desenfundando su pistola con un giro innecesario. Relájate, dijo Luis, nervioso, forzando una sonrisa. Un infectado salió disparado desde los arbustos, rugiendo con la garganta abierta. Nick apuntó demasiado tarde. Antes de que pudiera disparar, la criatura casi le arranca la cara. Yo tuve que moverme. Una bala precisa desde mi pistola atravesó el cráneo del monstruo a centímetros de su cuello. Nick cayó sentado en la tierra, helado. Lo miré fijo. Sé más rápido. Él apretó los dientes, mordiéndose el orgullo, y se levantó. Los chillidos multiplicados llenaron el aire. Decenas salían entre los troncos, como sombras deformes que se lanzaban hacia nosotros. Era un mar de cuerpos podridos. Elena corrió hacia adelante, escopeta en mano. Disparó una y otra vez, derribando a 3 de un disparo. Así se hace, gritó, el orgullo en ella brillaba en su voz. Pero no miró a su costado. Otro infectado se le lanzó encima. Fue Omar quien reaccionó. Un disparo seco en la frente del monstruo lo tumbó, y él mismo se colocó a su lado, tranquilo, firme. Menos gritos, más ojos abiertos. Le dije sin titubear. Elena no respondió, solo respiró fuerte. Orgullo herido. Más criaturas emergen. El aire olía a sangre y humedad podrida. Los caballos se agitaban detrás. Sara alzó la voz, firme y clara, cortando el caos. Semicírculo. Cubran los flancos, no los dejen rodearnos. Por primera vez, la mayoría obedeció. Luis se movió entre Roger y Josh, aún con el miedo mezclado con una broma mal contenida. Anae no disparaba, observaba, analizaba los ángulos, los tiempos. Cada detalle grabado en su mente. Mikael avanzó un paso más. Su escopeta rugió, y un infectado salió volando con el pecho destrozado.
No había emoción en su rostro, solo la frialdad de quien dispara a un blanco de práctica. Yo me movía entre ellos. Cada vez que alguno dudaba, que un disparo no llegaba a tiempo, mi bala lo hacía. Cada vez que un grito de terror resonaba, yo lo silenciaba con un golpe seco. El suelo ya estaba cubierto de cadáveres inmóviles, y aún así, la horda no se detenía. Salían más, tropezando, arrastrándose, algunos corriendo a cuatro patas como animales. Uno saltó hacia mí, la boca abierta, los ojos rojos. Giré el torso, evité el mordisco y hundí el cuchillo bajo su mandíbula hasta el cráneo. Su cuerpo colapsó a mis pies. Akira gritó mi nombre, más fuerte de lo necesario. Su rostro estaba pálido, pero sus manos firmes. Derribó a dos infectados que casi alcanzaban a Sara. Luego me miró, buscando una aprobación que nunca llegó. El combate era puro caos. Gritos, disparos, carne podrida volando. Cada segundo los infectados caían, pero cada segundo llegaban más. Ya no eran 10 piezas sueltas. Eran engranajes que comenzaban a encajar bajo la presión de la muerte. El rugido de la horda se mezclaba con los disparos y los jadeos desesperados. Era la primera prueba real. Y todos lo entendieron al mismo tiempo. Aquí nadie sobreviviría solo. Team Skip. El camino de vuelta fue silencioso. El crujido de las ramas bajo los cascos de los caballos era lo único que acompañaba la respiración pesada de los reclutas. Desde mi posición al frente, podía escuchar cómo algunos de ellos trataban de ocultar el temblor en sus voces. Elena mordía el interior de su mejilla con furia, como si quisiera convencerse de que no había sentido miedo. Luis, por primera vez desde que lo conocí, no tenía un chiste listo. Nick mantenía la vista clavada en el suelo, incapaz de sostenerla hacia adelante. Roger seguía erguido, aunque el sudor en su frente traicionaba el esfuerzo por mantenerse firme. Omar cabalgaba en silencio, igual de sereno que siempre, aunque sus ojos revelaban que había visto demasiado en una sola tarde. Sara mantenía las manos apretadas contra el cuero de las riendas, respirando de forma controlada, como si intentara archivar cada detalle en su memoria. Anae miraba al bosque, callada, pero sus ojos seguían registrando patrones invisibles. Mikhail, en cambio, parecía intacto. Solo la sangre seca en su ropa mostraba que había estado ahí. Akira no dejaba de mirarme, esperando algo, cualquier cosa. Josh permanecía como siempre, ni al frente ni atrás. Su mirada se posaba en el bosque varias veces, con miedo. Jackson apareció a lo lejos, las murallas alzándose entre la bruma de la tarde. La vista debería haber traído alivio, pero no lo hizo. El peso de lo que habían enfrentado seguía pegado a cada uno de ellos. El silencio, más que descanso, era un recordatorio de lo cerca que habían estado de no volver. Al cruzar las puertas, desmonté primero. Giré hacia ellos y hablé con la misma neutralidad con la que había empezado todo. Mañana, a primera hora, los quiero en el cuartel de coordinación. Entrenamiento táctico. Nadie respondió. Solo asintieron con movimientos pequeños, exhaustos. Algunos ni siquiera me miraron, otros lo hicieron con una mezcla de temor y respeto que no habían mostrado antes. Me di media vuelta y empecé a caminar. La rutina debía continuar. Perspectiva, Ellie Williams. La cuchara chocaba contra el borde de la taza mientras intentaba que JJ abriera la boca. Vamos, pequeño, ábrela, murmuré, moviendo la cuchara como si fuera un avión. Él me miró con esos ojos enormes, idénticos a los de su padre, y soltó una risita antes de girar la cara. El puré terminó en su mejilla. Suspiré. Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse. El sonido de las botas contra la madera me puso en alerta un segundo, por costumbre más que por miedo. Pero la tensión se disolvió al verlo entrar. Kiyotaka estaba ahí, con una simple camisa negra que se pegaba apenas a su torso. No podía evitar notarlo, el tejido dejaba entrever los músculos que se habían definido aún más en estos años. Tragué saliva, como si hubiera pensando algo indebido, y me obligué a mantener el gesto sereno. ¿Y bien? ¿Cómo te fue con los muchachos?, pregunté, sin apartar la cuchara de la mano, fingiendo que no lo estaba observando demasiado. Están aprendiendo, respondió con esa calma suya que nunca se alteraba. Avanzó unos pasos, la luz de la ventana dibujando sombras en su rostro.
En menos de una semana podrán estar por su cuenta. Sentí un peso en el pecho. No por sus palabras, sino porque hablaba con una certeza absoluta, como si todo estuviera ya escrito en su cabeza. A veces me preguntaba cómo demonios lo hacía. Antes de que pudiera replicar, se inclinó hacia mí. Sin avisar, sin teatralidad, me rozó la frente con un beso suave. Cerré los ojos un instante. El calor de ese gesto tan simple se me quedó grabado como una llama en medio del invierno. Luego, con la misma naturalidad con la que respiraba, se volvió hacia JJ. Lo tomó en brazos como si fuera lo más lógico del mundo. El niño, que había estado esquivando cada intento de bocado mío, abrió la boca en cuanto lo vio. Sonrió. Traidor, murmuró en voz baja, aunque no pude evitar sonreír. Me apoyé en la silla, cruzando los brazos, mientras observaba cómo JJ se dejaba alimentar sin oponer resistencia. El mismo niño que me había hecho sufrir 20 minutos. Ajá, claro. A mí me escupe la comida en la cara y contigo parece que estoy viendo una clase de maternidad en Jackson, dije, arqueando una ceja. Kiyotaka no respondió. Solo sostuvo la cuchara con calma, sin siquiera mirarme, como si estuviera concentrado en una operación quirúrgica. ¿Sabes qué me molesta cuando haces eso? No, añadí. ¿Cuándo hago qué? Esa cosa. Esa cara de robot zen. Te juro que algún día voy a hacerte reír a la fuerza, aunque tenga que hacerte cosquillas hasta que te desarmes. Al fin levantó la mirada. Neutral. Como siempre. Tu teoría asume que soy capaz de reírme. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Escuchaste eso, JJ? Tu papá es un androide. Eso explica tantas cosas. El niño palmoteó con sus manitas, como si celebrara el comentario. Yo lo miré con fingida seriedad. Sí, sí, lo sé. A ti también te gusta más él que yo. Ya somos 2 contra 1, ¿eh? Kiyotaka dejó la cuchara en la mesa y se acomodó con JJ en brazos. Lo observaba con esa mirada tranquila, casi matemática, como si estuviera analizando cada movimiento del bebé y archivando eso en su mente. Yo, en cambio, me quedé mirándolos a ambos. No lo admitiría en voz alta, pero había algo extraño en ver a Kiryu así. No con armas, ni estrategias, ni esa sombra de guerra en la espalda. Solo con su hijo en brazos. ¿Sabes?, dije después de unos segundos de silencio, rompiendo el aire que se había vuelto demasiado suave para mi gusto. Nunca pensé que te vería así. Cambiando pañales, enseñándole a un bebé a comer, tú, el mismísimo hombre sin emociones. Las tareas cambian, pero la ejecución sigue siendo la misma, respondió, sin vacilar. Me reí por lo bajo, negando con la cabeza. Dios, eres insoportable. Hasta para sonar tierno hablas como si dieras un maldito discurso. El bebé soltó un balbuceo, como si tratara de participar en la conversación. JJ estiró la manita hacia mi cara, y yo la tomé, sonriendo un poco sin querer. Kiyotaka me miró entonces, como si estuviera evaluando algo. Has cambiado, soltó de pronto. Eso me dejó quieta. ¿Qué? Antes evitabas momentos como este. Ahora los disfrutas. Lo fulminé con la mirada. No empieces con tus análisis de psicólogo, ¿quieres? Estoy cansada, Kiryu. Muy cansada. Él asintió, como si aceptara la queja, aunque sabía que en realidad solo la estaba guardando en algún rincón de su mente. Me recosté un poco en la silla, suspirando. Mira, te lo voy a decir solo una vez, ¿ok? Si este mundo de mierda todavía vale la pena, es por esto. Señalé a JJ, y luego a él. Aunque seas un jodido robot. Pero te amo. El silencio volvió. Pero esta vez no pesaba. Esta vez era cálido. Y justo cuando pensé que ya estaba a salvo de sus frases calculadas, lo escuché soltar algo inesperado. Si soy un robot, al menos encontré mi sistema operativo. Lo miré incrédula. Y luego solté una carcajada tan fuerte que JJ se sobresaltó y empezó a reír también. ¿Qué demonios fue eso? Kiyotaka allanó Kouji intentando hacer un halago. Esto sí que es el fin del mundo. Él, por supuesto, mantuvo su rostro serio. Pero lo vi. Apenas,
la comisura de sus labios se levantó 1 milímetro. Y eso fue suficiente para que mi risa no parara en un buen rato. Fin de capítulo.